Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión y bienvenidos al 2017. Cuando comienza un año hay esperanzas en la vida, en la salud, en el desarrollo. Por eso quiero comenzar Mesa de Opinión invitando a un joven comunicador social que fue alumno mío. La Universidad La Gran Colombia tiene unos cursos para profesionales que hacen una segunda carrera. Y allí conocí a Andrés Guzmán Ayala, comunicador social y estudiante de Derecho. Me impresionó su capacidad y por eso le dije que quería tenerlo en este programa. Y lo tenemos en este programa para hablar con él de un tema vital para la vida de este país, la participación política dentro del acuerdo final suscrito el año pasado con la guerrilla de las FARC. Andrés, bienvenido a Mesa de Opinión. Maestro Ricaute Lozada, es para mí un honor poder estar en este espacio. Para todas las personas que nos ven también un saludo, un abrazo para este 2017 que inicia, que sea un año lleno de creatividad y sobre todo un año donde logremos consolidar la reconciliación nacional. Muy bien, buen mensaje. Miren, empecemos por decir que está bien que lo que el establecimiento colombiano no ha hecho en 200 años, se haga a través de los acuerdos con la guerrilla, que no debió ser el procedimiento, pero que si no hubo otra alternativa, aprovechémosla. Y hay que empezar por el punto de la participación política. ¿Por qué? Indudablemente, porque es evidente que ellos tienen que participar en la vida política. Se trata de sacarlos de la participación política armada para que dejen las armas y lo hagan mediante la vía democrática. ¿No le parece? Yo creo, maestro Lozada, que este es un escenario muy importante para vitalizar la democracia. Si bien en un país tan diverso como Colombia es sumamente valioso que dentro de nuestro sistema democrático podamos tener la apertura a las múltiples visiones y de esa manera configurar una sociedad que puede solucionar de la manera más eficiente y sobre todo de la manera más cívica todos sus problemas. Mire, reafirmo lo que dije. En la Constitución de 1991 se le dedicó un espacio al Estatuto de la Oposición que está reflejado en uno de sus artículos, el 112. Luego se expidió la Ley 130 de 1994 sobre el Estatuto Básico de la Oposición, pero allí no se desarrolla realmente un estatuto de la oposición. Se dan unas bases muy generales. Han transcurrido más de 25 años para que por fin se establezca un verdadero estatuto de la oposición, porque no se nos olvide, para que haya democracia tiene que haber oposición. ¿Qué más quiere usted agregarle a eso o al resto de lo contemplado en lo esencial del acuerdo final con la guerrilla en materia de participación política? Este 4 de julio vamos a completar ya 26 años de tener la Constitución del 91. Sí. Y cabe resaltar eso que usted afirma, cómo no hemos logrado un desarrollo total de ese principio constitucional contemplado en el artículo 112. Pero yendo un poco más al acuerdo, a lo que plantea el 2.1.1.1, que de hecho yo creo que es un documento al que invito a la ciudadanía que lo consulte y lo tenga en cuenta, plantea un ejercicio interesante y es brindarle a dos organizaciones como Marcha Patriótica y como el Congreso de los Pueblos, más dos expertos de las FARC, más expertos de la academia, la configuración de una comisión que pueda construir los insumos para desarrollar el proyecto de ley que pueda deparar en ese estatuto de la oposición.
Muy bien, entre otras cosas, tendrán que expedirse más o menos 150 leyes para implementar los acuerdos. No es como ha dicho la oposición al proceso, que el Estado, el Ejecutivo y las FARC cambiaron la Constitución, la reformaron, no, y que expidieron leyes, no. El acuerdo es un acuerdo político que se juridifica, es decir, que se desarrolla, se pone en práctica expidiendo la normatividad correspondiente. Es de anotar que en materia de participación política las FARC van a tener 3 voceros en Senado, 3 en Cámara. ¿Para qué? Para que estén allí interviniendo con voz sin voto en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, y que luego en el 2018 van a tener 5 senadores y 5 representantes, pero elegidos por ellos. Otra cosa es que si no eligen los 5 en cada corporación, el Estado les entrega las curules que les falten para completarlos. Eso para dar una visión de lo que va a ser la participación política de ellos, porque no iban a hacer un acuerdo para no participar en la política, y el Estado se hubiera equivocado si no tuvieran elegibilidad en razón a que es la manera de sacarlos del conflicto armado. Dentro de ese esquema, en cualquiera de los campos, ¿qué resalta usted, Andrés, como más importante? Por ejemplo, le escuché hablar de la importancia de las veedurías en este proceso. Si bien estamos frente a un escenario del desarrollo de la participación política, sí, aquí se configura algo que es muy poderoso para la ciudadanía en general, y es que este es un escenario de participación ciudadana. Mire, si bien cabe resaltar que todo el Acuerdo 2, el punto número 2 del Acuerdo de La Habana, pues es un tratado de cómo, palabras más, palabras menos, sanar la democracia del país y poder darle a esa democracia unos elementos que le permitan ser una democracia funcional y que nos permita de una vez por todas superar todo este tipo de conflictos que necesariamente pasan por las violencias. Y si uno va y ve el manejo del mapeo donde ocurren las violencias en la nación, pues se va a encontrar las periferias, pueblos históricamente excluidos, los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, las minorías. Y hay una formulación muy interesante sobre 16 circunscripciones para esas zonas que han vivido directamente lo desastroso que ha sido el conflicto armado durante toda la historia. Tiene usted mucha razón, y no solamente el conflicto, sino el abandono tradicional. Y agrego a lo que usted bien ha dicho, que esas 16 circunscripciones especiales van a ser transitorias por 2 periodos, y en esas 16 curules no van a tener injerencia, por lo menos de manera directa, porque no podrán presentar candidatos, ni los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, ni las guerrillas. Van a ser para las regiones, para las organizaciones sociales asentadas en esos territorios. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el joven comunicador social y estudiante de Derecho, Andrés Guzmán Ayala. Es necesario, dentro del tema que estamos tocando hoy, la participación política de la guerrilla a raíz de los acuerdos de paz, es necesario indicar que se les dan unas ventajas al movimiento o partido político que ellos conformen, pero que esas ventajas establecidas en el acuerdo final
también se les dan a los partidos y movimientos políticos nuevos que surjan en esta coyuntura. Nos parece que eso es importante porque se ha querido decir que los privilegios son para ellos y debe dárseles algunas gabelas comenzando para incorporarlos a la vida democrática. Ese es un punto central que debemos tener en cuenta porque la democracia implica muchas cosas, entre otras pluralismo. Entre más pluralidad haya, pues habrá mejores oportunidades para mucha gente y por tanto más participación. Dentro de ese marco, Andrés, de la participación, hay unos principios esenciales en el acuerdo que van a posibilitar que la gente se mueva en torno no de los ideales particulares que ha sido como la constante en este país, sino de los ideales comunes. Yo creo que es clave que hayan reglas de juego iguales para todos, que la democracia sea una torta que se reparta por trozos iguales para cada uno y que permita que todos puedan acceder al escenario de la participación política. Mire usted, en el tema de los recursos, en el tema del acceso a los medios de comunicación, o sea, este es un tiempo fundamental para la comunicación transversaliza todos los escenarios de la vida cotidiana. Y aquí hay un ejercicio muy interesante y va a ser el ejercicio de las ideas, porque si bien salimos de un escenario de conflicto armado, un escenario donde la muerte es el principal instrumento de poder, vamos a pasar a un escenario donde las ideas son el principal instrumento de inspiración para la nación. Y es que tenemos que construir un nuevo relato de nación. Y yo creo que ahí va a ser muy importante que no solamente se recaiga en esa idea de estigmatizar a X o a Y, sino de permitir el acceso. Y el acceso, vuelvo e insisto, en condiciones iguales, para que sea un acceso equilibrado y podamos fortalecer de una vez por todas nuestro sistema democrático. Tiene usted razón, porque una de las tantas causas de la guerra colombiana es la exclusión, la marginalidad, el olvido, la falta de oportunidades reales y efectivas para tanta gente. Hablemos un poquito de ese marco de pluralismo, de tolerancia, de participación y de inclusión. Voy a anotar, aunque el punto 2 es amplio, me voy a concentrar en algo muy específico. Sí, señor. Vuelvo y hablo de la comunicación. Nosotros tenemos un sistema de comunicación, digamos, en el escenario de la televisión, que es muy valioso y poco conocido para los colombianos. Por ejemplo, es el sistema de canales públicos regionales. Tenemos en total 8 canales que están dedicados al fortalecimiento de la identidad de las regiones. Y esto es muy importante y lo denota también el acuerdo en el punto 2, y es esa posibilidad de la representación pluridiversa que tiene la nación, de las múltiples etnias, de las múltiples culturas que coexisten en este país. Y en ese escenario, el acuerdo en el 2.4.3 hace un énfasis especial. Y déjeme, le interrumpo ahí un poco, porque resulta que ese carácter pluriétnico y pluricultural que tenemos es una inmensa riqueza que no la hemos sabido aprovechar y que al contrario se nos ha convertido en un problema. Sí, señor. De modo que ese reconocimiento, esa efectivización de lo que dice la Carta Política llevado a cabo en el acuerdo es un gran avance, porque para quienes no están de acuerdo, aunque sea reiterativo, en el acuerdo final, la Constitución, el acuerdo no hace más que desarrollar lo que dice la Constitución. Y eso que dice el acuerdo no se va a implementar de manera directa, sino que necesita una implementación a través de un marco normativo que posibilite que el Estado haga efectivo lo que allí está consignado. Ahí en el escenario
de las radios comunitarias, Sí. en el escenario de las televisiones comunitarias, en el escenario de los canales regionales, es fundamental la posibilidad de la representación de todas esas ideas y de todas esas expresiones culturales. Y cuando hablamos de cultura no hablamos solamente de folclore. Cuando hablamos de cultura hablamos de las formas de vida, porque la cultura es la vida como tal. Y yo creo que ahí hay un potencial enorme. Si bien, mire, cercano a las zonas de conflicto, hay un escenario potencial para el país. Colombia tiene 55.438 especies de flora y fauna. Tiene 106 pueblos indígenas vivos, tiene 65 familias lingüísticas y toda esa potencia ha sufrido históricamente la exclusión y ha sufrido por esa exclusión también la violencia. Y la posibilidad de reconectar nuestro país a todo ese, digamos, a esa poderosa matriz estética, por llamarlo de alguna manera, pues también va a ser la posibilidad de dar un paso adelante para contar otra Colombia. Mire que ahí hay un ejercicio muy bonito y muy potente desde lo creativo. Y todo eso está planteado como instrumentos específicos dentro del Acuerdo 2 de La Habana. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Y como mi invitado esta noche es un joven comunicador social, exalumno mío en la Facultad de Derecho, que forma ya profesionales en una segunda carrera, la Universidad La Gran Colombia, pues me parece útil para los televidentes que él les dé su opinión acerca de si el miedo que algunos sectores tienen de que los reinsertados de las FARC se tomen el poder hacia adelante, si eso tiene en él, mejor dicho, qué concepto tiene de eso, porque en principio lo que dijo Timochenko es algo que a mí me parece acertado. Él dijo, se requiere un gobierno, el próximo, de transición, pero él quería decir un gobierno de transición en el sentido de que debía ser un gobierno para implementar los acuerdos, al punto de que en el acuerdo final se dice algo que me parece a mí fundamental, y es que los próximos 3 gobiernos deben respetar los acuerdos suscritos con la guerrilla, porque se trata de que en 15 años se puedan implementar esos acuerdos, porque es lo que hace que realmente se construya la paz, su concepto. Maestro, yo creo que en ese escenario la palabra miedo connota incapacidad. Debemos permitir que emerjan todas las posibles ideas. Esa es la posibilidad de tener una democracia sólida. Mire, Colombia le debe tener miedo a seguir perpetuando estas cifras tan deshumanizantes. 250.000 muertes, 60.000 desaparecidos, un escenario de 8 millones de víctimas. Eso ya desborda cualquier lógica, cualquier razón. Nosotros debemos de hacer un pacto como nación y reconfigurar nuestro sentido de humanidad. Eso es lo que nos puede permitir que otras voces, que otros elementos, que otras representaciones éticas y estéticas, pues estén en el escenario, porque finalmente eso es lo que configura la democracia. Si no, vamos a repetir estos ciclos y ciclos de nunca parar. Aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo creativo. Un esfuerzo creativo que nos permita solucionar de fondo lo que generan los conflictos. Un gran esfuerzo creativo, por ejemplo, por superar la dependencia al extractivismo de recursos naturales, que eso atomiza muchas violencias en zonas biodiversas, en zonas donde hay mucha riqueza étnica, donde viven pueblos indígenas, donde están los campesinos.
Muy bien. Y este proceso debe llevarnos a otra conquista que pareciera a simple vista menor, pero que es de la mayor importancia: elevar la cultura política del pueblo colombiano y elevar los niveles de participación. No es posible una democracia fuerte con una mínima participación, como sucede en Colombia, y eso que cuando nos referimos a la participación debemos extenderla a todos los mecanismos y no simplemente al voto. Doctor Lozada, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio el año pasado. Yo trabajo en el Congreso de la República, soy asesor del representante Luciano Grisales Londoño. Sí. Y junto al representante Iván Darío Agudelo Zapata, que es el presidente de la Comisión Sexta, que es la que legisla sobre temas de innovación, ciencia, tecnología, trabajamos en una plataforma que se llama Creatividad para Colombia. Y Creatividad para Colombia es una forma de interpretar un nuevo proyecto de nación. Entonces yo quiero hacerle entrega a usted de este proyecto de ley, es el proyecto de ley 208 del 2016, compartirlo con la teleaudiencia, también porque lo considero que es un buen primer paso para un guión de un nuevo tiempo. Muy bien. Y es el proyecto de ley de estímulo a la creatividad en Colombia. Pues aprovechó muy bien el tiempo, Andrés, porque él sí acabó. Estudiaré este proyecto para hacer algún comentario en alguno de los medios donde hacemos análisis político. Muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. Todo un honor, maestro. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos permitido durante unos 9 años entrar a sus hogares y por la oportunidad que estoy seguro nos van a dar este año de estar con ustedes cada 8 días. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, feliz noche y feliz año para todos.